Buenas tardes. Mi nombre es Mayra Isabel Pérez, estudiante de octavo semestre de la Facultad de Derecho. El tema que traemos hoy a colación es un artículo científico que lleva por nombre Introducción al concepto de identidad constitucional y a su función frente al derecho supranacional e internacional de los derechos de la persona. El docente encargado, el doctor Alonso Cortina, pues de este artículo se pudieron extraer unos conceptos, ¿sí? Y los cuales explicaremos por medio de un mapa conceptual. Seguidamente le hablaré de los conceptos, ¿sí? Como es constitución, derecho, democracia, derechos humanos, Estado, comunidad internacional, identidad política, globalización, soberanía, comunidad política, costumbres y uso, modelo de sociedad, identidad colectiva, nacionalista, pueblo, federalismo, ley, autonomía, legitimidad y libertad. Ahora bien, empezamos con nuestro mapa conceptual, que lleva por título Identidad constitucional frente al derecho supranacional e internacional de los derechos humanos. Se explica a partir de los órganos e instituciones que la intervienen, que son el Estado, comunidad política de un gobierno independiente y con una organización centralizada. Este, a su vez, tiene unos elementos principales, ¿sí? Como son soberanía, pueblo e identidad colectiva. Ahora bien, podemos entrar a explicar, digamos, qué es o dar un concepto de qué es, digamos, soberanía, ¿sí? La soberanía se puede decir que es un atributo esencial de un Estado, ¿sí? Que se manifiesta en derecho fundamental que tiene el mismo para organizarse en el orden interno y desempeñarse con el desempeñarse en el externo con presidencia de cualquier otro poder. Este concepto pues lo extraímos del artículo, pero su definición fue extraída del diccionario, ¿sí? De la www.eume.net. Bueno, seguidamente podemos decir que es una pueblo, ¿sí? La definición de pueblo. El pueblo es, digamos, que admite varias definiciones desde diversos puntos de vista en un enfoque político-jurídico. Es el conjunto de los individuos unidos al Estado por vínculos de ciudadanía. A esa definición suelen agregarse componentes psicológicos, a conciencia nacional. Y la identidad colectiva, podemos decir que es, digamos, sí, la identidad colectiva pues es algo también, digamos, que tiene como todo un Estado. Otro de los órganos que intervienen en la identidad constitucional es la comunidad internacional. La comunidad internacional, digamos que es un concepto básico del derecho internacional, que siempre ha afirmado la existencia de una comunidad internacional. Esta comunidad internacional se estudia, aquí en esta comunidad internacional se estudia el fenómeno de la globalización como característica principal, ¿correcto?
Entonces, daremos un pequeño concepto de qué es globalización, de pronto para entender un poco más el tema. La globalización, digamos que acelera la interdependencia de las naciones en un sistema mundial económicamente conectado, así como a través de los medios de comunicación de masa y los sistemas modernos de transporte. Como les decía inicialmente, todos estos conceptos, las definiciones de estos conceptos fueron sacadas de diccionarios antropológicos, sociológicos, ¿sí? Como tal. Ahora bien, aparece el órgano derecho, ¿sí? Este derecho, que como su definición lo dice, es el conjunto de normas sociales que buscan la regulación sancionando lo que se considera inapropiado para el equilibrio general del sistema. Es decir, que el Estado y la comunidad internacional van a la mano con el derecho. ¿Sí? Todo esto, digamos que es una sola cosa, ¿sí? Porque siempre van a la mano. El derecho maneja la Constitución, como sabemos que es el conjunto de normas supremas que dirige la estructura y las relaciones entre los poderes públicos y la situación de los individuos frente al Estado. Como podemos notar, todo esto hace parte, todos estos fenómenos hacen parte de la identidad constitucional, ¿sí? Y todos estos fenómenos hacen parte de los derechos humanos, ¿sí? Para que estos se puedan dar, deben abarcarse todos estos fenómenos. También se maneja el derecho comunitario o supranacional y derechos humanos. Los derechos humanos, dice Deuss, que la autoridad y la lealtad determinan lo que el Estado puede exigir de su pueblo y que los derechos humanos resumen lo que el pueblo puede exigir legítimamente a su Estado. Seguimos haciendo la conexión entre Estado, comunidad internacional, derecho, constitución, derecho comunitario supranacional y derechos humanos. La Constitución y el derecho comunitario supranacional manejan unos aspectos en común, como lo son la ley, el uso y las costumbres. Ahora bien, podemos decir que la ley, una definición de ley, pues, extraída de un diccionario también sociológico, se dice que pues son normas o reglamentaciones, ¿sí? Que procuran el control del comportamiento dentro de la vida social, ¿sí? Las leyes emanan de los grupos que ostentan el poder, ¿sí? Los grupos que ostentan el poder, en este caso, podríamos decir Estado. Ahora bien, podemos decir que usos y costumbres, en sociología y antropología se estudia, digamos que se estudia o son los componentes de la cultura de los sistemas de acción, como adaptación instrumental y por lo tanto parten de la estructura, ¿sí? Parten de la estructura, digamos, de adaptación instrumental y además de la estructura social de un funcionalismo. Por consiguiente, el derecho comunitario o supranacional también trae consigo el derecho de la integración. Bueno, a su vez, la Constitución, ¿sí?
La Constitución posee unas características de su identidad, como es comunidad política, identidad colectiva, modelo de sociedad, legitimación, nacionalista, autonomía, democracia, libertad y libertad. Entre estas, pues, estas características de la identidad, pues podemos definir de pronto la identidad política, que es, digamos, cada ser, cada grupo, cada comunidad, es una combinación absolutamente original, única e intérprete de sus factores. Entre los seres, grupos o comunidades puede haber semejanzas, pero jamás igualdad. ¿Sí? La identidad es el reconocimiento y la conciencia de nuestra propia memoria, en nuestro propio yo, inconfundiblemente e incambiablemente. Esa conciencia normalmente va acompañada de referencias políticas, toma de posiciones frente a problemas políticos, así como una definición, digamos que de propias metas, o sea, sentido de la propia misión. Pues también podemos definir, digamos, otro concepto de estas características de la identidad. Podemos decir que es una comunidad política. Digamos que con este concepto se procura expresar algo más que el simple hecho de formar parte de un grupo o de poder clasificado en tal o cual categoría. Es decir, comunidad que implica un sentimiento de pertenencia, lo contrario de enajenación. ¿Sí? Un sentir particularista, descriptivo y difuso, sentimientos basados en la comprensión. ¿Sí? Ahora bien, seguíamos de pronto con el derecho comunitario o supranacional, el cual por consiguiente, como le decía en la diapositiva anterior, por consiguiente hace parte del derecho de integración. Y por último, hablamos del federalismo, ¿sí? Que también se da en este entorno. El federalismo lo definimos como ese sistema de gobierno basado en el principio de la autonomía de la subsistencia. Ahora bien, el derecho internacional se vincula la interacción, al derecho a los derechos humanos, se vincula la interacción con la identidad constitucional. Luego, el derecho comunitario cede ante la identidad constitucional. Y el derecho de los derechos humanos prima sobre la identidad constitucional. Como vemos, todo esto aquí va a la mano. Pero todo en busca de ¿qué? De una identidad constitucional. Y para concluir, tenemos la figura de la función del juez nacional. Esta función del juez nacional, que tiene el deber de interpretar las normas constitucionales en armonía con las internacionales, lo anterior a consecuencia del principio de la buena fe, con que debe cumplirse los convenios internacionales o de los mandatos expresos de la Constitución. Allí donde los hay, el juez nacional debería discernir cuidadosamente las normas internacionales obligatorias de las que propiamente no lo son. Es muy claro lo que les digo, pues la función, digamos, aparece la función que es una función primordial, principal, que es la función del juez nacional, que es el encargado de que se regulen, de que se den todas esas normas, de que se cumplan todas esas normas, ¿sí? Mejor dicho, hacer cumplir todas esas normas del derecho internacional. Pues esto fue toda mi explicación. Muchas gracias.